Y muy buenas a todos, gente. Antes de comenzar con esta reacción, recuerden que todo este contenido es resubido de los directos en Kick. Si tienen ganas de pasarse a reaccionar conmigo y a charlar, son bienvenidos. También estamos viendo algunos animes y jugamos a alguna que otra cosita. Así que nada, vamos a darle ya con este videito. A ver, no todo el mundo lo habrá crecido con esto, pero estas míticas cartas... O sea, yo me acuerdo... No, este en específico no, pero estas cartas, al menos yo recuerdo un montón. De hecho, yo tengo una carta de estas por ahí guardada. Ahí. Pero bueno. A ver, solamente para entrar a ver. Total es corto el video. Después me pone a ver Gran Blue, a ver. ¿Qué? La edición. ¿Me trajiste la mercancía, pibe? Sí, patrón, perdón. Espero no me estés engañando. No, para nada, patrón, para nada. Un momento, esta carta está rota. ¿Sabes lo que le hago a los... Con las cartas estas, no sé si alguno lo hacía, pero yo sí, o sea, yo siempre me inventaba que tal carta hacía algo. Esto con las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿viste? O sea, literalmente me inventaba cosas con las cartas. No sabías qué hacían, pero vos te inventabas cosas. que intentan estafarme, ¿no? Esa es un arma, ¿verdad? No, mucho peor. Es una Está pistola bien editado de esto, ¿no? Por favor, no me dispare con esas bolitas de plástico. Duelen un huevo. Te salvó la campana. Encima pibe. había Tenés varias, hasta había el como próximo mazos como de temporadas, tipo que te salía primero la saga de esto, después la saga de esto. recreo. Después no sé para si responder había esa más. carta que te Pero mira, hay como de GT también, boludo, loco. falta. Si no, anda despidiéndote de tu familia. ¿Ahora qué voy a hacer? Capaz la pueda conseguir en internet. ¿Eh? ¿Qué es este video? A ver. El otro día, mientras volví a mi casa, después de un día de explotación laboral, encontré una reliquia sagrada de mi infancia que pensé haber olvidado por Encima completo. ni siquiera sé cómo se Eran jugaba con las tan esas cartas, famosas boludo, porque eran de raras. Dragon Ball Z con Goku logra transformarse. Defensa superior. Estoy seguro que todos alguna vez jugamos de chicos. Viendo carta tras carta, recordé las miles de historias Este tiene pinta más trucha. y recuerdos de mi época en la primaria. Así que decidí buscar en YouTube un video que hable sobre qué fue lo que pasó con estas cartas, que llegaron a ser furor en su ¿Te época. imaginas que cada una de estas cartas vale millones? Nah, igual estas no, porque estas eran más así, pero... Pero tristemente no encontré nada, por lo que me puse manos a la obra para hacer un video digno para honrar como corresponde El lado a estas oscuro. cartas legendarias. Esta yo la tenía, boludo. El Goku 2. No me acuerdo de esta carta, porque es una típica que tenía. Esta de acá también. La de Vegeta no, pero estas dos sí las tenía. Que formaron parte de la infancia de muchos de nosotros. Unas cartas que tuvieron su boom entre los años 2005 y 2010, Y la edad del Prime de la vida. donde no había nadie en el colegio que Es no como los Bakugans, boludo. Los Bakugans, hubo una época que fue como el boom, el Bakugan. juegue o coleccione estas cartas, ya que literalmente eran usadas como una divisa más dentro del colegio. Tener un mazo enorme de cartas era una clara señal de que tenías estatus y prestigio dentro del colegio, pero obviamente no todas las cartas valían lo mismo, ya que habían de muchos Yo creo que no conocía a nadie que juntase estas cartas, además de mí. O sea, había gente que coleccionaba cartas de lo típico de figuritas de mazos. Había un par que coleccionaban cartas de Yu-Gi-Oh! Que seguramente fuesen todas truchas. Pero de Dragon Ball yo no recuerdo a nadie más que yo, boludo. De mi infancia. No, mi primo también, pero aparte de eso. diferentes tipos, casi algo parecido con el género de las personas hoy en día. Buenas, ¿cómo va Cartas todo? que podías Todo conseguir bien, en todo tranqui, cualquier por kiosco suerte. o chino de tu barrio, en Con calor paquetitos con hoy. un logo Ahora muy estaba viendo la fachero que temperatura. te seducían a comprarlo. O si tenías más plata, en realidad si tus padres tenían más plata, podías conseguir las cajas Ese, yo compraba esto. Bueno, compraba yo, a ver, me lo compraban mis viejos, yo no compraba. Pero yo compraba así, nunca compré sobre, pero esto sí, cada tanto igual, no, tampoco, una vez cada un montón. de colección donde te venían muchas más cartas, separándose en diferentes expansiones. Claro, boludo. Esta era clave, esta me gustaba, porque estaba el Goku este nomás. O sea, esta la tuve. Esta del Goku negro me acuerdo, nunca la llegué a comprar, pero porque estaba el Goku ahí. Y también me acuerdo de esta de acá. Esta y esta me acuerdo. En base a las sagas y películas. Igual lo que más se coleccionaba, al menos cuando yo era chico, eran los álbumes. O de fútbol, o el álbum de... ¿Cómo se dice? De Pokémon también se juntaba bastante. De la serie, donde fue tanto el éxito de esta El mini Goku, ese también me lo acuerdo, boludo. Esta carta, esa también me la acuerdo. El Gohan 3 me suena. Encima, ¿por qué le ponían 3, boludo?
¿Por qué le ponían 3? Pero este Mini Goku me acuerdo. Y este Gohan también, boludo. Pero de verdad, las cartas eran como un poco muy raras, boludo. Muy poco intuitivo cómo funciona. ¿Qué sé yo? Yu-Gi-Oh! Tiene puntos de ataque y puntos de defensa. Al menos decís, bueno, con esto ataco, con esto defiendo, ¿no? Cartas que comenzaron a salir al mercado, réplicas casi idénticas. Bueno, en realidad no. La realidad es que era muy fácil darse cuenta qué cartas eran truchas. A ver. AF eran estas, boludo. Versión tablos eran estas, boludo. Y cuáles eran originales. Pero pese a eso, se comercializaban de una manera masiva, adaptando sagas como la saga Saiyajin, la saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Majin Buu y hasta la saga GT. Pero lo que La realmente de GT nunca me suena haberla visto, ¿no? indicaba que una carta valía mucho. Es verdad, boludo, el brillito este de mierda. Era como cartas de personaje. Era si tenía brillo o no en el fondo. ¿Esas cartas eran buenas? No me jodas. Era tanto el prestigio de estas cartas que El prestigio entre los pibes, ¿no? Supongo. podían llegar a valer 20 o 30 cartas normales, lo cual era una locura y está justificado debido a lo difícil que era conseguir. Yo me acuerdo que alguna de borde rojo de estos tenía. Alguna. Pero no, estas no sé, no eran así igual. O sea, no tenía como estas. Quizás eran truchas. ¿Estas son originales o son falsas? Esa es mi pregunta. Porque yo me acuerdo que estas así no las tenía. Las tenía como las que mostraron al principio. Esta clase de cartas. Literalmente, estábamos aprendiendo la ley de la oferta y la demanda sin saberlo aún. Bueno, esa es la típica. Esta de acá, esta de acá. Acá. Cartas. Literalmente, estábamos A ver, espera que va muy rápido la aprendiendo la edición. ley de la oferta y la demanda sin Esta. La típica carta que yo recuerdo era esta. Con el bordecito, esto así y así. No el Gogeta, pero era algo así. saberlo aún. Recuerdo también que había un tipo de carta que me trae mucha nostalgia, que eran las cartas La carta. hologramas, que para su tiempo era mucha tecnología concentrada en una sola carta. Y así Creo que una de esas tenía mi primo. Yo no tenía esta, pero me suena que mi primo tenía una de esas. mismo, un sinfín de diferentes tipos de cartas. ¿Y qué pasó que con las cartas? seguro, ¿Murieron, al verlas boludo? ahora te van a traer un sentimiento de nostalgia inmenso. Pero, ¿eran difícil conseguir estas cartas? ¿Cómo se conseguían? Bueno, la respuesta es apostando. Ludopatía en su máxima expresión. Al igual que empezar un negocio sin tener un centavo al No hay comienzo, plata. la clave era ahorrar para nuestras primeras cartas o contar con la suerte de tener algún amigo que decida invertir en nosotros regalándonos cartas. Y una vez teniendo una base de cartas para apostar, Era toda la carta hecha verga, boludo. podíamos optar por 4 métodos para conseguir más. El primero era mediante un juego donde 2 personas arrojaban una carta cada uno. La tapadita. La tapadita. La cantidad de cosas que habré perdido con esto. Habré ganado también, pero la cantidad de cosas que habré perdido con esto. Más lejos posible, y el que llegara más lejos se quedaba con la carta del perdedor. Simple, así como suena. En mi experiencia, en este modo de juego siempre perdía, ya que habían muchos tramposos que solían recurrir a ciertos trucos, donde La el más poligoma. famoso que recuerdo era el pegar una carta una encima de la otra para hacer que la carta sea más pesada y por lo tanto tenga más probabilidad de llegar más lejos. Esos pibes le sabían, boludo. Tengo que reconocer que mi fuerte era más el segundo juego, la tan icónica Manopla. Un juego icónico que consistía en poner las cartas que se Ah, eso también, boludo. ¿Manopla se le decía esto? apostaban unas encima de las otras y mediante un golpe de ambas manos tratar de ¿Manopla dar se le las decía? vueltas. Si conseguías voltearlas pasaban a ser de tu propiedad, pero si errabas seguía la siguiente persona teniendo la probabilidad de voltearlas y también adueñarse de tus cartas. Es loquísimo que una persona se lleve un mazo de, no sé, 40 cartas, boludo, ¿eh? Lo que hacían los pibes de chicos, ¿eh? Desperdiciar la plata que le daban sus viejos, básicamente. Este juego es mi favorito, Yo ya también que lo hacía. premia la habilidad, a diferencia del tercer juego, que era la manera de foul para jugar, que en realidad muy pocas personas jugaban de este modo, por no decir ninguna. Un juego que consistía en mezclar el mazo de cartas e ir sacando de una en una, y la carta más fuerte que saliera, ganaba. Algo muy parecido al culo sucio si son de Argentina, dependías mucho del azar y de la carta que te tocara para poder ganar. Y el cuarto y último modo de juego simplemente consistía en trueques o negociaciones. Esta era la salida más pacífica de obtener cartas sin tener que ensuciarte las manos apostando en el piso. Y estoy seguro que las personas que recurrían a esta forma de ganar cartas hoy en día son millonarias o son muy cercanas a hacerlo. Pero ¿por qué estas cartas fueron Claramente yo no lo soy.
tan exitosas principalmente en Latinoamérica? Bueno, la respuesta es sencilla y obvia, porque movían muchísima plata, tanto de manera legal con las cartas originales o de la manera ilegal entre comillas con las cartas truchas. Pero esto no solo Todo funcionó con Dragon ilegal. Ball Z. Claramente Dragon Ball Z fue el caso más ¿Y conocido, hubo pero Dragon hay Ball Super? muchísimos más. Y algo está Igual las cartas siempre son como muy coleccionables, la verdad. teniendo éxito en la tele. Saquemos cartas, juguetes, juegos, póster, vasos, El juego de Ben 10. Este es un juegón. O por lo menos yo lo recuerdo con mucho cariño. toallas, etcétera, etcétera. Un caso que se me viene a la mente, que es muy parecido con las cartas de Dragon Ball, son con las cartas de Yu-Gi-Oh! A ver, pero las cartas de Yu-Gi-Oh se usan para jugar realmente, ¿no? O sea, se usan. Y además el juego va de jugar con cartas. O sea, tendría más sentido, ¿no? Que en mi opinión nunca me vi Yu-Gi-Oh, pero sé que se vendían mucho, por no decir más, que las cartas de Dragon Ball Z. Es que las cartas de Dragon Ball es como una adicional. Yu-Gi-Oh literalmente es jugar con las putas cartas, ¿entendés? Pero volviendo al tema, fue tanto el éxito y fama que obtuvieron estas cartas que no solo eran cartas coleccionables normales, sino que pasaron a formar parte de la cultura de toda una generación de niños en aquel tiempo. No había un Ya kiosco hay Dragon Ball Super ahí, boludo, mirá. ¿Es verdad? que no vendiera estas cartas. Y es loco pensar cómo unas simples cartas podían mantener con ganancias kioscos muy pequeños. Sin Hoy en día F los kioscos, ¿eh? lugar a dudas, algo que solo el impacto de Dragon Ball podría lograr. Bicho, de hecho yo coleccionaba las figuritas del mundial y eran mucho mejor. Shh, a nadie le importa, capo. Ese tema es para otro video. Por lo que con el pasar de los años, esos mismos niños convertidos ahora en hombres, donde algunos tienen la dicha y la suerte de Ahora, claro, ahora porque yo cuando era chico, no sé, pero ¿sería muy caro comprar un paquete de figuritas? ¿O un paquete de cartas? Pues en general esto, a ver, yo en mi cabeza pienso, quizás no era tan caro. Pero la verdad es que no lo sé. mantener en una caja bien guardada toda su Hoy en día si te querés comprar un paquete de cartas, por ejemplo, de Pokémon, tenés que gastarte casi $10. No, mentira. Bueno, sí, realmente sí. Para un paquete, ¿eh? infancia y recuerdos del colegio. Pasa que las de Pokémon se volvieron re platita. Pero bueno. Seguramente estarán preguntándose qué fue lo que pasó con estas cartas. ¿Se siguen fabricando a día de hoy? La respuesta va a ser algo amarga para muchos, y es que No! ¡No! ¡No! tristemente estas cartas ya Murieron. no se fabrican. Por lo que si estás pensando en comprarlas ahora de adulto, déjame decirte que la vas a tener bastante difícil. ¿Cómo? Cuidado, cuidado que busco mis cartas de Dragon Ball y las vendo, ¿eh? Con algo de suerte quizás puedas encontrar gente Mira, acá hay una que tiene un par de cartas, 14.000 pesos. Bueno, tampoco vale tanto, gente, no vale la pena. que le interese venderlas, pero la mayoría de personas no le ponen precio ni loco a estas cartas, ya que para este punto no solo son cartas de colección, sino que son algo que representa la infancia Cuidado, las guardamos y en 30 años, cuidado, ¿eh? de muchos, por lo que es entendible que la mayoría de personas no las quieran vender. En mi experiencia personal, las perdí todas Reliquia apostando familiar. de chiquito. Sí, tremendo ludópata, lo sé. Pero igualmente, las cartas de Dragon Ball obviamente siguen existiendo. Yo lo que más me arrepiento, bueno, yo no lo hice, pero lo hizo mi vieja. Yo tenía un montón de cartas de Yu-Gi-Oh, pero mal, a mí me encantaba mucho Yu-Gi-Oh. ¿Y las regaló? Había un par que eran originales y un par que eran retruchas. Pero las regaló. Claro. Hoy en día es triste, ¿no? Como sad. Igual que los... ¿Cómo se llama? No me sale cómo decirle. ¿Vieron los Pokémon chiquititos? Que eran como chiquititos así. No sé cómo se le diría. No es como un muñeco. Pero... ¿Cómo se le diría, boludo? Una palabra más. Son los juguetitos chiquitos, muñequitos chiquititos de Pokémon, que había de todos los tipos. Eso también tiene una banda, tiene una mochila de esos. Tenía un amigo que tenía 2 mochilas, ese sí que tenía plata, ¿eh? Tenía 2 mochilas de los Pokémon chiquititos de juguete. Buah, qué bueno que era, ¿eh?